primer lugar, muchas gracias por esta presentación y sobre todo quiero felicitarlos desde aquí, desde la noche parisina, a todos ustedes por esta iniciativa que me parece excelente. Yo creo que cuando un país vive una tragedia como la que estamos viviendo en Uruguay y en todo el mundo con esta pandemia, es muy importante que se busquen soluciones de consenso y soluciones nacionales para resolver la crisis. Ustedes me pidieron que yo hablara sobre la situación en Francia en un plazo de 5 a 8 minutos, y eso, hacer una presentación completa de eso es imposible. Por lo tanto, me tendrán que perdonar que mi presentación van a ser pantallazos. En realidad, los primeros casos de coronavirus en Francia se vieron el 24 de enero del 2020, 3 turistas que venían de China. Hubo una progresión lenta de la pandemia en el mes de febrero, ya que el 8 de marzo se habían llegado a 1.000 casos. Sin embargo, muy asustado por lo que pasaba en China, el confinamiento que había hecho China, y ustedes se acuerdan lo que pasaba en la ciudad de Wuhan en esa época, y sobre todo por lo que estaba pasando en Italia, donde Lombardía era había una pandemia exponencial. El presidente de Francia, las autoridades, el 12 de marzo resolvieron un confinamiento sumamente estricto. No solamente el cierre de bares, restaurantes, cines, museos, todos espectáculos públicos, sino confinamiento, cierre de toda la actividad académica, docente, escuelas, universidades, liceos, etcétera, sino que imposibilidad de moverse, es decir, que no se podía ir más allá de 1 kilómetro de la casa, y eso tiene una explicación muy francesa, y es que la gente tenía que sacar los perros, llevarlos a pasear a los perros en la noche, y por eso era una de las razones por las cuales se permitía. Bueno, ese confinamiento fue muy eficaz, porque en 2 meses se llegó a un control bastante aceptable de la pandemia, lo que llevó que el 11 de mayo se hiciera un desconfinamiento parcial, por etapas. No las voy a referir cada una, pues sería muy largo. Pero lo importante es que, de alguna manera, el objetivo era salvar la estación turística, ¿no? Porque, bueno, Francia había perdido, que es uno de sus recursos, el turismo. Ustedes saben que Francia recibe 80 millones de turistas todos los años. Y bueno, todos esos turistas extranjeros, prácticamente, eso se perdió. Entonces se apostó al turismo interno, se permitió la movilidad. Y entonces se empezó a observar, ya desde el mes de julio y sobre todo en agosto, se empezó a observar un crecimiento lento y progresivo de la pandemia que se volvió exponencial en el mes de octubre. Y frente a eso, el presidente francés y las autoridades deciden un nuevo confinamiento, menos estricto que el primero. Y después sigue creciendo exponencialmente con aumento de muertes. Ya a fines de año había 62.000 muertos en Francia. Ustedes, si quieren hacer alguna referencia entre Francia y Uruguay, dividan o multipliquen por 20, que esa es la forma de calcular mía. 62.000 casos serían 3.000 muertos en Uruguay, aproximadamente. Y en el mes de diciembre se agrega otro factor, y es la aparición del variante británico, que surgió en octubre, noviembre en Gran Bretaña, y que empezó, y que hoy es más del 90% de los casos positivos son el variante británico, que es el más predominante. Hay muy poquitos casos sudafricanos. Acaban de haber 3 casos de India en Francia, y del brasileño creo que hay 1 o 2 casos, muy poquitos. Y bueno, pero la pandemia, pese a ese confinamiento, seguía creciendo. Y entonces todo el cuerpo médico le pidió al presidente de la República, a fines del mes de enero, de hacer un confinamiento total, como se había hecho la primera vez. Y el presidente francés, que ustedes saben, un presidente muy joven, es el único presidente francés que llegó a la presidencia en menos de 40 años, y que además tiene un estilo bastante arrogante, dijo no, dice, los franceses somos distintos, nosotros no suspendemos actividades, no podemos suspender la actividad económica. Se negó totalmente, pese a que era unánime. Tiene un consejo científico también como el GACH en Francia, y fue muy terminante el consejo científico que había que proceder de vuelta a un confinamiento.
no lo aceptó. Y bueno, siguió progresando la pandemia, se llegaron a 100.000 muertos y se vio obligado a fines del mes de marzo, de abril, de proceder a hacer un tercer confinamiento muy estricto. Ese tercer confinamiento ha empezado a dar resultados. Al día de hoy hay 5.500 pacientes en reanimación. Si ustedes lo trasladan a Uruguay, lo que tiene Uruguay ahora correspondería a 1.100, en Francia y a 11.000. Y bueno, y empezó a bajar el número de muertes y el número de casos positivos. Pero todavía está lejos de estar contenida la pandemia. En cuanto a la vacunación, en toda Europa se adoptó un criterio general. Hicieron una comanda de vacunas en forma solidaria de los 27 países para evitar la competencia interna entre los países para conseguir vacunas, que desde el punto de vista solidario era una muy buena política, pero que significó que Europa recibió menos vacunas porque los laboratorios farmacéuticos no cumplieron con lo que habían prometido. Y se adoptó una política vacunatoria muy sencilla, y era primero los casos más frágiles. Por lo tanto, todos los pacientes de las residenciales, 25 a 30% de las muertes en Francia son en las residenciales, los pacientes de más de 75 años, ahora se están los pacientes de más de 60. Es decir, primero proteger las poblaciones más frágiles y todo el personal de salud de más de 50 años. Eso ha dado resultados que ya se ven en la curva de mortalidad y en las internaciones en los CTI. Ha disminuido mucho el porcentaje de pacientes añosos. Estos son los resultados actuales. Y entonces, para terminar con el pantallazo, la situación actual hoy es que hay 20.000 casos diarios aproximadamente. 5.600 pacientes están en CTI, y hubo 104.000 muertes. Importante, el 95% de los muertos tienen más de 60 años. Y más de 70, el 84%, y 84% tienen más de 70 años. Es decir, que es muy claro que esta enfermedad afecta a los sectores añosos. En cuanto a la vacunación, hoy estamos en 16 millones de primera dosis y 7 millones de la segunda dosis. La expectativa es que para el 15 de mayo va a haber 20 millones de primo vacunados y para el 15 de junio 30. Se está vacunando a buen ritmo. Y otra cosa importante de todo esto es que solo... Un minuto, Guillermo. ¿Cómo? Un minuto. Un minuto, bueno, pido 2. Las vacunas aceptadas, y eso es importante para Uruguay, en Europa son Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Porque ayer llegó una uruguaya que Paul nos había enviado y que vino con Sinovac y le dijeron, esa vacuna no la reconocemos. Eso hay que tener cuidado porque ahora viene el pase sanitario y es un problema que va a haber que resolver. Bueno, un minutito sobre las medidas económicas. El PIB en Francia decreció 8.3%. Las medidas económicas, el presidente dijo, se va a hacer lo necesario, cueste lo que cueste. Francia ha gastado 410.000 millones de euros para solventar esta pandemia, con ayudas importantísimas. Todos los sectores que quedaron por el camino, los restaurantes, hoteles, el turismo, la aviación, por ejemplo, Air France recibió del gobierno francés 8.000 millones de dólares. Airbus, los trenes, todas esas medidas, un apoyo total a la economía y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y eso es muy importante, porque otra consecuencia de la crisis es la caída de un paradigma, el neoliberalismo. Hoy, todos los países capitalistas avanzados están aplicando políticas keynesianas, es decir, que el keynesianismo se había dicho que era una disciplina completamente muerta, y hoy todos los países se han integrado a esta política con ayuda. Ustedes vieron lo que está haciendo Estados Unidos. Joe Biden, 3 trillones de dólares, 3 millones de dólares, hay aumento de las impuestas a las empresas para financiar los gastos.
a los sectores más ricos. El 1%, esto no es un dato absolutamente seguro, pero el 1% de la población más rica dispone de más dinero que el 30% de la población más pobre. Y esos son datos que son imposibles, y hoy hay un cambio de óptica en la economía que es muy importante. Y es que hoy se está reivindicando de nuevo el papel del Estado en esta situación. Hoy el Estado ha vuelto a ser un protagonismo importante. Entonces no se olviden que durante el Reaganismo y Friedman y la Escuela de Chicago se decía que el Estado era lo más nocivo que podía haber y que el mercado era el que tenía que controlar la evolución de la economía. Bueno, me pasé un poquito. Muy poquito. Muchas gracias, Guillermo.